Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Dejad que los niños vengan a mí, Cesario Gavarain, por Simón el Mago. En los años 70, el sello Hispavox realizó en España las primeras grabaciones didácticas para niños donde se enseñaba en forma musical las tablas de multiplicar, las letras, las normas de decoro moral. Esta es la misma época cuando la modernización de la música religiosa penetra las iglesias católicas. Pescador de hombres, Vienen con alegría o Alma misionera son algunas canciones para jóvenes y niños que se ubican en el top 10 dentro de las liturgias católicas y que han sido coreadas casi cada domingo en misas y catequesis durante más de 30 años. Sin embargo, estos himnos han estado sonando un poco más de lo usual por estos días debido al entonado pasado de su compositor, el sacerdote Cesario Gavarain, fallecido en 1991, quien, aparte de haber sido un rockstar y pescador de hombres con sus melodías, se ha descubierto ahora como pescador o más bien cazador de hombres, pero menores de edad. En días pasados, un famoso diario español que se encargó de desempolvar malos polvos y taimados sucesos generó estruendosos ruidos dentro de la Iglesia Católica y su feligresía. Según algunos testimonios, Gavarain, un hombre moderno, talentoso para la música, cercano a los niños, quizá demasiado, en los colegios españoles donde hacía las veces de capellán, aprovechaba su seductor carisma para deleitar no solo el oído, sino la vista y el tacto con tocamientos, y no del órgano de la iglesia, a niños que lo motivaban a trabajar y componer. Pues la polémica se radicalizó más por la decisión de continuar cantando, alabando e interpretando el legado musical de Gavarain dentro de las parroquias que por los solapados actos perpetrados contra infantes en los 70s por parte de este lujurioso sacerdote. Al respecto, me llamó la atención dicha preocupación en dos sentidos. Primero, que tales actos sodomitas acontecieron hace más de 40 años y, a pesar de haberse denunciado en los 70s, fue hasta estos días que la autoridad eclesiástica reconoció su culpa y negligencia. Y segundo, porque la preocupación se centralizó más en el hecho de si es válido o no cantar en las misas las canciones de este melómano y manilargo con los niños, que en los libidinosos actos de este prelado y amigo íntimo de San Juan Pablo II. Lo pienso y considero que este tipo de sucesos no son más que la muestra de cómo se propician circunstancias oportunistas para buscar indemnizaciones de adultos de tercera edad que decidieron sacar sus historias hasta ahora con la excusa de una reparación, así como una oportunidad para seguir ocultando las problemáticas de las recreaciones eróticas puberales que vienen sucediendo por parte de algunos pastores de la Iglesia Católica. Al final, este suceso coyuntural pasará de agache y no quedará más que el sonrojo de un feligrés al estar en la misa y pronunciar en la melodía Alma misionera: tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Ante este asunto espinoso, personalmente creo que la decisión debe ser práctica. Se debería seguir cantando estas melodías para no verse obligado a censurar más de 500 canciones de este cantautor católico que componen más del 50% de los himnos litúrgicos en la actualidad. Al fin y al cabo, el tema de la pedofilia o pederastia como delito sexual contra menores es un tema siempre presente que viene desde los griegos y romanos cuando seducían jovencitos mayores de 14 años y que no se ha podido resolver hasta el día de hoy. Cuanto más se retrocede en el pasado, más se evidencia la indiferencia infantil y la exposición que tenían los niños a la muerte violenta, al abandono, los golpes y a los abusos sexuales. Y por supuesto, en la historia de la Iglesia esto no fue ajeno. De por sí que el primer testimonio en la institución eclesial sobre estas manías pedófilas se encuentra en el siglo II como una preocupación por enfrentar la pederastia que era común y reconocida para la época. De ahí que la Iglesia siempre ha sido consciente de la existencia de abusos sexuales de menores por parte de clérigos y por eso su decreto en el Concilio de Elvira en 301 después de Cristo, donde reglamentó tal práctica como un delito. Esto evidencia que ya en el cristianismo y la institucionalidad católica no tuvo por preocupación solamente la reforma gregoriana musical y la introducción del órgano, el instrumento, en las liturgias, sino también las desafinadas prácticas de no hacer cantar niños sobre abusos sexuales y los silencios institucionales sobre estos problemas que se heredarán por los siglos de los siglos. Pedagogía depredadora de mala educación, dirían algunos, pero no es más que una muestra de que la impunidad al lado del oportunismo son dos dimensiones de la sociedad que sonarán afines siempre que estén ligadas al poder, el dinero y el placer.
Al final creo que la deuda con la música católica supera filiaciones y parafilias de autores y compositores. En el caso de nuestro protagonista, Cesario, no le será arrebatado su disco de oro, ni el ejército español dejará de seguir cantando su canción, La muerte no es el final, como el himno oficial para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas. Tampoco dejará de ser el gran innovador de la música moderna católica y, por supuesto, sus aventuras pecaminosas con niños ya no lo condenarán ni lo redimirán. Nuestro cantautor lo que hizo fue solamente poner en aprietos a su institución religiosa por un rato, ya que su imagen de trastornado disociativo de identidad lo terminará justificando y volviéndolo a subir a los altares de la fama. Esperemos que un día se ponga en vilo la armoniosa historia de la iglesia, que suene con más volumen el ruidito de los sacerdotes amantes a las pueriles edades. Sin embargo, lo único claro es que cuando vuelva a la iglesia, pensaré 2 veces para cantar en el ofertorio: un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Por aquello de que cualquier palabra o mirada afecta a los niños en una época donde ahora también ellos están sobrevalorados.